Te voy a explicar rápidamente en qué consiste la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018. Eh, Aquí pues la charla, la conferencia es prevención de riesgo psicosocial y promoción de un entorno social favorable. Esta norma se da en tres niveles. Tenemos que entender que es un nivel de la organización, es el primer nivel, es decir, toda la parte sistémica en el diseño de las políticas, de los reglamentos internos, también de los perfiles de puesto, son las cosas que tenemos que revisar para tratar de prevenir el riesgo psicosocial y obviamente ver que la organización esté bien diseñada para que podamos tener un entorno organizacional favorable. Luego viene un nivel, otro nivel de aplicación de la norma que es el grupo social, es decir, cómo están interactuando los líderes y los trabajadores dentro de la misma, dentro del mismo centro de trabajo. Es natural que exista desgaste, roces, conflictos, porque el ser humano a través de la convivencia pues se va teniendo un montón de situaciones que se tienen que resolver. La norma pide que revisemos con muy especial atención el estilo de liderazgo y definitivamente que estemos revisando pues que la interacción entre los trabajadores sea positiva para evitar también la parte del riesgo psicosocial. Y finalmente, la aplicación de la norma tiene que ver el cuidado también por la persona, por el individuo. Yo veo aquí dos partes importantes. La primera de ellas, definitivamente tendríamos que revisar pues el riesgo psicosocial, que es lo que nos está pidiendo, cómo la persona pudiera ya presentar signos o síntomas de que hay una situación psicosocial que se puede estar somatizando o puede estar llevando a la persona a una depresión, a una situación emocional negativa, ya propiamente su persona. Y la otra parte son los acontecimientos traumáticos que pudieran pasar dentro del centro de trabajo, desde una explosión, un accidente, una fatalidad, un secuestro, un asalto, y cómo se manifiestan propiamente las consecuencias de esto en el individuo. Estos serían los tres niveles que tendríamos que estar revisando dentro de los centros de trabajo. Otra vez, bueno, pues obviamente la parte del nivel organizacional, que esté bien diseñadas las políticas, los reglamentos, los principios de la organización en el cuidado de las personas. El grupo, que es mucho el estilo de liderazgo, la interacción del grupo social dentro de la organización y finalmente el individuo, ¿verdad? Que es aquí en la parte individual tenemos que ver que la persona esté libre de riesgo psicosocial y que esté también pues en un liderazgo positivo. Estos nueve aspectos que aparecen aquí los vamos ahorita a comentar despacito, porque son los nueve aspectos que tendríamos que cuidar sobre todo para prevenir el riesgo psicosocial y para promover un entorno organizacional favorable. Vamos a regresarnos tantito porque tenemos que ver que la norma va a aplicar en forma diferente para los centros de trabajo dependiendo del tamaño, si es de 1 a 15, 16 a 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. Aquí, por ejemplo, todos los centros de trabajo para el 2019 van a tener que tener una política de prevención de riesgo psicosocial. La misma norma te ofrece una propuesta de política al final, donde vienen los complementarios de la norma. Tú puedes encontrar pues ya una propuesta de política de prevención de riesgo psicosocial. No es tal vez la más bonita, la que exista, la más poética, la más filosófica, pero pues es un primero y 10. Es un primero y 10 para que tú puedas tener pues ya propiamente esta parte cumplida en la norma, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que veas esa política dentro del manual y pues hay que darle a conocer a todos los trabajadores
y hay que publicarla dentro del centro de trabajo para que si te llega alguna revisión, bueno, pues tú ya estás listo con tu política. Un mecanismo, dice la norma, necesitas tener un mecanismo de recepción de quejas en el sentido de que los trabajadores puedan manifestar cualquier situación que ellos estén asociando, obviamente en relación con la política que implementaste de prevención de riesgo psicosocial y con cualquier situación que ellos consideren que sea necesaria la atención de las personas, obviamente del patrón, del supervisor, del gerente, del director, un mecanismo de resolución de quejas. Para algunos es un buzón de quejas. Desafortunadamente el buzón de quejas está muy... Es un mecanismo que está muy desprestigiado, por así decirlo, porque se quedan ahí las quejas, no hay quien las revise. Entonces, un mecanismo significa que efectivamente sea algo que esté llegando a la persona indicada para poder actuar inmediatamente cuando existe alguna situación de riesgo psicosocial. Entonces, aquí está la parte de recepción de quejas. El cuestionario de eventos traumáticos, este también ya te lo da la norma. Ahorita hay consultorías que llegan y te dicen, es que te voy a vender los cuestionarios. Pues los cuestionarios ya están ahí en la norma, ya viene el cuestionario que se tiene que aplicar. Si hubo un evento traumático dentro del centro de trabajo, ahorita lo mencionamos, una explosión, un accidente, una fatalidad, un asalto, un secuestro, algo por lo cual pudiera detonar que la persona manifieste ansiedad o trastornos de sueño, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aplicar el cuestionario para ver si necesita atención. Y lo que yo aquí le pongo lineamientos, pero propiamente en la norma aparecen ya como las medidas de prevención y acciones de control. Estos lineamientos serían ya las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de violencia laboral y pues obviamente lo que significaría tener una promoción de un entorno organizacional saludable, favorable para la parte emocional y para la parte social de todos los trabajadores. Son estos 4 puntos, estos lineamientos que te decía ahorita son los 9 que vamos a tratar ahorita enseguida de esta diapositiva. Son los lineamientos que tenemos que tener como medidas de prevención y acciones de control. Te decía, bueno, eso aplica para todos los centros de trabajo independientemente de su tamaño. Si tú tienes un solo trabajador contratado, es decir, si hay una persona, una relación patronal dentro de un lugar, ya te aplican estas 4 obligaciones frente a la Secretaría de Trabajo. Si no tienes ningún trabajador contratado, es un despacho de arquitectos, de abogados, pero no hay nadie que esté bajo las órdenes de una persona, sino que es un centro, un lugar donde asisten a juntarse a trabajar, no califica como centro de trabajo. Es decir, para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un centro de trabajo significa que exista al menos una persona contratada, ¿sí? Y entonces eso significa que hay un patrón y un trabajador. Si en ese despacho de arquitectos, de abogados, hay alguien que está contratado, ya califica como un centro de trabajo y aplicarían estas 4 cuestiones. Si tu centro de trabajo está entre 16 y 50 trabajadores, te aplicaría estas cosas. Más, para el 2020 tenemos que hacer un cuestionario de los trabajadores de identificación y análisis de los factores de riesgo social. Y si tu centro de trabajo es de más de 50 trabajadores, tendríamos que estar aplicando obviamente las 4 mismas cosas más la identificación y análisis de los factores de riesgo social más una evaluación del entorno organizacional. Estas dos vienen también en la norma, ya no tienes que estar preocupado de dónde lo vas a sacar y preocupado porque la confirma consultora fulana de tal te está queriendo vender esta información que está disponible para ti totalmente gratuita. No tienes que hacer una inversión. Claro, si tú quieres que alguien te ayude a implementar, pues obviamente encontrarás la persona o el despacho adecuado para que te ayude a implementar todo esto. Eh,
checa por favor que un centro de trabajo no es necesariamente la empresa. Es decir, tu empresa puede tener 10, 15, 20 centros de trabajo, como sucursales o como oficinas aquí y allá. Entonces, yo lo que te recomiendo es, bueno, si tu empresa tiene al menos un centro de trabajo mayor de 50 personas, pues apégate a esto que finalmente ya lo vas a tener. Pero bien podrías tú justificar que este centro de trabajo pues está nada más de una 15 personas, aquí dice de 50 y aquí más de 50 personas. La empresa puede tener tal vez 300 trabajadores, pero distribuidos en centros de trabajo que no son mayores a 15 trabajadores. Entonces eso es lo interesante de estudiar la norma para poder entender los tamaños de los centros de trabajo. Ahora sí te comparto, bueno, ya decíamos ahorita, son 3 niveles de aplicación de la norma: la organización, el grupo y el individuo. ¿Cuál es el primer acción, medida de control y acción para el tema de prevención del riesgo y la parte definitivamente de tomar acción para promover un entorno organizacional favorable? Por una parte está el liderazgo, es decir, todas las personas que tienen un rol de liderazgo, como los jefes, los líderes de los grupos de trabajo, los supervisores, los gerentes, los directivos, el mismo patrón, tiene un rol de liderazgo dentro del centro de trabajo. Y ese rol de liderazgo, pues obviamente se está buscando que sea un liderazgo positivo, que tenga esa connotación positiva, que la persona que está al frente del grupo pues tenga la capacidad de liderar positivamente. Entonces, en ese sentido, vamos a cuidar el liderazgo y la relación entre los trabajadores. Son 5 aspectos importantes. El manejo de conflictos en el trabajo. No quiere decir que no haya conflictos, quiere decir que las personas que están en el centro de trabajo sepan manejar sus conflictos interpersonales. Prohibir la discriminación, fomentar la equidad y el respeto, fomentar la comunicación entre los líderes y los trabajadores y también entre los mismos trabajadores que se puedan comunicar. Tener instrucciones claras a los trabajadores para atender problemas que les impiden desarrollar su trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer un trabajador cuando no tiene la herramienta, cuando no tiene el suministro, cuando no tiene el equipo, cuando no tiene la tecnología? ¿Qué es lo que está pasando que no le permite desarrollar adecuadamente su trabajo? Eso también es importante, saber una instrucción clara qué es lo que tiene que hacer. Y obviamente la capacitación a los líderes, a los directivos, gerentes, supervisores para la prevención de riesgos psicosociales. Eso sería en cuanto al liderazgo y la relación. Las cargas de trabajo. Bueno, obviamente pues se tiene que ver que las cargas de trabajo estén repartidas equitativamente entre todos los trabajadores. Tiene que haber muy buena planeación de trabajo para que haya tiempos para la recuperación y el descanso, rotación de tareas y todo lo que sea necesario para evitar ritmos de trabajo acelerados. Eso tendríamos que ver también en esta de las cargas de trabajo y tendríamos que buscar también que haya instructivos y procedimientos muy claros de las tareas y de los trabajos de los trabajadores, o sea, que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Otro tema importante es el control del trabajo. El control del trabajo aquí lo que nos va a pedir es la toma de decisiones, que el trabajador siente que puede decidir, obviamente en la medida que sea posible, pero que puede tomar decisiones para mejorar las condiciones del trabajo, para mejorar la productividad, para que podamos tener un mejor lugar para trabajar, más ergonomía, más eficacia, más eficiencia. Y obviamente, bueno, pues esto está en función de que él esté capacitado y también está en función de su experiencia. No es como que cualquier trabajador lo puede hacer. Hay que ver esto, pero sí que pueda tomar mejores decisiones. También fíjate que tenga libertad en el trabajo y que pueda estar en un trabajo que le permita desarrollar competencias, desarrollar habilidades. Obviamente sabemos que la cuestión productiva tiene pues sus limitaciones, pero ver la forma que el trabajador se siga desarrollando, ¿verdad? Y obviamente que el trabajador pueda opinar sobre las áreas de oportunidad de mejora
y que podamos atender los problemas de su lugar de trabajo. Mira, hasta aquí tenemos tres aspectos importantes: liderazgo, relaciones, cargas de trabajo y control sobre el trabajo. Son tres buenas prácticas. Yo soy pro norma porque me doy cuenta que esta norma en especial nos va a ayudar a que nuestros centros de trabajo sean mejores, que tengamos más calidad humana, y más calidad humana significa más calidad en nuestros productos y más calidad en los servicios también. Entonces, si le echamos ganas a hacer un centro de trabajo bonito, mejoramos el rendimiento, mejoramos los resultados. Otro aspecto importante es el tema del apoyo social. Fíjate, el apoyo social es como un concepto muy amplio, pero lo primero que pide la norma es la relación entre los trabajadores, supervisores, gerentes, patrones, que se puedan apoyar unos a otros en el sentido propio del trabajo, que se apoyen para sacar adelante los compromisos del trabajo, que se sienta ese apoyo, que se sienta eso que llamamos trabajo en equipo, que haya reuniones periódicas, ¿sí? Para que veamos en el tema de apoyo social qué es lo que estamos haciendo, porque aquí en este punto la norma nos dice, oye, pues ponles actividades culturales, ponles actividades deportivas, ponlos a intercambiar sus conocimientos, sus experiencias, eh, ponlos a convivir, o sea, es decir, que realmente haya una integración, un sentido de pertenencia, que la persona sienta que es parte de, y por lo tanto se sienta apoyada. El otro aspecto importante de la norma dice, bueno, hay que buscar el equilibrio entre la familia y el trabajo. Y lo que te pide la norma aquí es, por ejemplo, si se pudiera involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, cuando las condiciones de trabajo lo permitan, que a todo dar, la norma te dice, si la condición de trabajo permite que él, ahorita está, por ejemplo, el tema del flexi time, en muchas industrias que se permite tener un rango de horario de ingreso y de salida al trabajo en la jornada del día, donde a lo mejor entre 7:30 y 9 de la mañana pueden llegar los trabajadores porque pues, tú sabes en la mañana a veces que el colegio, llevar a los niños, darles de desayunar, me conviene más entrar un poquito más tarde o me conviene entrar más temprano para salir más temprano y pasar más tiempo con la familia. Entonces, es el tema del flexi time yo creo que aquí va muy bien, que ya se practica en algunos lugares, en algunos centros de trabajo. Otra cuestión importante es ver el tema de las emergencias familiares. Dice la norma, trata de definir junto con tus trabajadores qué es una emergencia familiar. Y en base a eso que se defina, pues cuando hay una emergencia familiar, dar el espacio para que la persona pueda acudir a atender a su familia. Ver la forma también, obviamente, que los horarios de trabajo no excedan lo que pide la Ley Federal de Trabajo, que también tengamos algún evento de integración familiar en el trabajo. Esto dice la norma en acuerdo con los trabajadores, porque luego pasan cosas interesantes de que hay situaciones que el trabajador dice mejor que mi familia no venga al lugar de trabajo, porque ahí tiene una situación, ay, pues en alguna relación que esté complicada, que esté conflictuada, porque se termina una relación con los hijos, perdón, con la pareja anterior, bueno, se está empezando otra y ya es un problema y por ahí está un poquito el tema de decir, coméntalo con los trabajadores para ver qué dicen, si es posible tener un evento de integración familiar. El tema de los reconocimientos, mira, aquí la norma te dice, vas a premiar, vas a reconocer desempeño sobresaliente, el trabajador que tenga un desempeño sobresaliente, los logros de los trabajadores que sean sobresalientes también, y expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo, es lo que te pide la norma. También nos dice, bueno, vamos a buscar la parte de cero violencia laboral. ¿Qué es la violencia laboral? La violencia laboral, la norma dice, hay tres aspectos interesantes, que es el hostigamiento, que es cuando hay una mala relación entre el líder y el trabajador y se le puede hostigar de muchas formas. Propiamente cuando hay situaciones de violencia laboral en la relación del líder y del trabajador, sea un gerente, sea un supervisor, sea un líder, sea el patrón, se habla de hostigamiento. Luego hay otra que se llama acoso. El acoso
tiene la connotación interesante de la norma que el acoso es muy parecido a los malos tratos, que es el tercer punto que te quiero comentar, pero el acoso está como ya con una consecuencia, ya se está la persona sintiendo mal, ya lo está somatizando, ya se está deprimiendo, ya se está aislando, ya hay consecuencias. Los malos tratos y el acoso se parecen mucho, pero pues los malos tratos no necesariamente se tiene que presentar un síntoma en la persona para poder hablar de que existe una violencia laboral. El acoso pues tiene esa connotación que hay una diferencia de poder ejercida que es sistemático y entonces se nos habla de humillaciones, de descrédito, de falta de reconocimiento a las personas por lo que están haciendo, ¿verdad? Y hay rechazo, discriminación, marginación, en fin, todo lo que socialmente sucede cuando hablamos de acoso es lo que está hablando aquí el tema de cero violencia familiar. Los malos tratos es lo mismo, humillaciones, acciones que denigran a la persona, que la van alienando, pero pues a lo mejor la persona ya no se protege, sin embargo está recibiendo un maltrato, no porque sea más aguantadora la persona significa que no existe el maltrato. Eso es lo que yo entiendo en lo que es la diferencia entre el acoso y el maltrato. Básicamente son lo mismo. El otro punto es el tema de la información y de la comunicación que debe existir entre los trabajadores, pero en una forma especial en este punto es sobre todo en ese cascadeo de información de comunicación del líder con el trabajador. Aquí se nos pide, fíjate, se nos pide la norma, dice que sea una comunicación frecuente de la situación del trabajo, cuáles son los retos, cuáles son los logros, cómo vamos. El supervisor, el líder, el gerente, el director, el patrón debe tener una comunicación frecuente con los trabajadores para estarles informando. Entonces, esto está muy interesante porque una definitivamente de los puntos interesantes de las empresas que están haciendo cosas es esa parte de líder donde está presente, donde es un líder involucrado, donde es un líder que está ahí con sus trabajadores. Entonces, la norma dice, tiene que haber una comunicación en forma directa y con frecuencia del patrón, supervisor, jefe inmediato, líder con los trabajadores. Eso es lo que nos pide la norma. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma? No aclara la forma, si es un correo electrónico, si es un mensaje, si es una reunión. No dice, pero sí lo que dice es una comunicación directa, frecuente, donde hablen de los cambios de la organización, cambios en las relaciones de los trabajadores, en las condiciones de trabajo. Y también fíjate que no sea una comunicación unilateral, sino que sea bilateral, que los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de problemas, sobre la mejora de condiciones de trabajo, sobre cosas que le permitan mejorar su desempeño. O sea, aquí es donde el trabajador tiene esa parte también de poder manifestar, ¿verdad? Pues sus propuestas, sus ideas, que no se le tome como una persona que tiene que obedecer como si fuera alguien que tenemos que programar, sin posibilidad de decir qué es lo que piensa. Entonces, una comunicación, o digamos bilateral, por decirlo de alguna forma. Y finalmente el último punto es la capacitación y adiestramiento que los trabajadores reciben para poder ejecutar sus tareas encomendadas. Aquí te decía una de las cosas interesantes que tenemos que revisar cuando hablamos del tema de la organización, ese nivel de la norma. Pues obviamente el tema es ver el perfil del puesto, ver la descripción del puesto y ver si la persona efectivamente está capacitada para poder desempeñar esa función que tú le encomendaste. Entonces, hay que hacer esa relación, capacitación, tarea encomendada, ver la persona, a lo mejor la persona está sobrada, está sobrecapacitada, bueno, qué oportunidad puede tener dentro del centro de trabajo. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación. Esto pues ya lo tenemos bien dominado con las DNCs. Este, eh, y estas DNCs dice al menos cada 2 años.
y que sea resultado, ¿verdad? Como de esta encuesta, la capacitación que se les va a dar, ¿sí? Y eso obviamente que se va a integrar pues a su programa de capacitación. Hasta aquí es lo que te está pidiendo la norma para el 2019. Aquí están mis datos si quieres mandarme un WhatsApp o escribirme si en algo más te puedo ayudar. Pero esto es lo que te pide la norma 035. Para el 2020 son ya la aplicación de los cuestionarios dependiendo del tamaño de tu centro de trabajo es lo que te va a pedir. Eh, y bueno, pues hay que echarle una buena revisada al número 8 de la norma, que es, yo creo que son la parte de los lineamientos. Bueno, toda la norma pues tienes que estudiarla, ¿verdad? Yo aquí te ofrezco ya un resumen, una síntesis, pero sí obviamente tienes que estudiar toda la norma para poder entender mejor lo que tenemos que hacer. Yo sí estoy entusiasmado con la norma porque sí creo que va a ser muy interesante cómo cambiando el entorno social, el entorno organizacional, podemos mejorar como empresas, como centros de trabajo y tener pues más innovación, más creatividad, mejores resultados, mejorar la eficiencia, mejorar la eficacia, en general mejorar el desempeño de todas las personas que estamos participando dentro de los centros de trabajo. Hay que echarle muchas ganas, hay que ponerle mucha atención a todo esto. Ahorita te están espantando mucho con el tema de las multas. Yo creo que no hay que tenerle miedo a una visita de la Secretaría de Trabajo. Llega la Secretaría, te visita y te da un mes para poder revisar lo que te haga falta. Lo que sí no te va a perdonar es que no tengas tu política publicada, que no tengas el mecanismo de resolución de quejas, que no estés recibiendo el tema de algún mecanismo pues para las quejas y que no tengas el cuestionario para eventos traumáticos, porque todo está ahí en la norma. Entonces pues tienes que tener la forma ya de demostrar que esto lo puedes estar aplicando. Las medidas de acciones de control, pues hay que ponerlas, hay que documentarlas, hay que ver la norma exactamente qué es lo que nos está pidiendo. A veces son lineamientos, a veces son acciones, a veces son como reglas, a veces son mecanismos, ¿verdad? Eso ya no te lo profundizo tanto por el tiempo, pero sí en el número 8 te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Acciones, lineamientos, mecanismos, instrucciones, capacitación, bueno, ahí viene exactamente de cada una de las cosas y obviamente pues todo hay que estarlo documentando para estar pues bien alineados con la Secretaría de Trabajo. Mucho éxito, felicidades a todos los patrones, a todos los emprendedores que están poniendo la atención a esto que yo creo que va a resultar positivo para ti. En general positivo. Un reto sí, un esfuerzo sí, pero un esfuerzo que será yo creo bien compensado. Y no por estar solamente cumpliendo con la norma, sino también por los beneficios que se van a generar en cada centro de trabajo. Mucho ánimo, muchas felicidades y pues que la pasen muy muy bien. Gracias.